sistema seguro, qué es el Plan Nacional de Seguridad Vial, y cuál es el resultado de dónde vienen los planes estratégicos de seguridad vial, y entender cómo los planes estratégicos de seguridad vial vienen de menos a más. ¿Por qué vienen de menos a más? Porque venimos con unos planes estratégicos de seguridad vial donde eran voluntarios, eran totalmente voluntarios. Ahorita estamos en una etapa donde los planes estratégicos de seguridad vial son tan importantes como el sistema de gestión de seguridad en el trabajo para las organizaciones de transporte inicialmente. Para las organizaciones asociadas al tránsito es una gran responsabilidad que tienen sobre sus trabajadores o colaboradores que realizan actividades misionales. Entonces, es importante entender que cuando vamos a hablar de planes estratégicos de seguridad vial, pues vamos a hablar es de sistemas de gestión, ¿sí? Partimos del escenario de que los planes estratégicos de seguridad vial no son documentos. Los planes estratégicos de seguridad vial no son documentos, ni ustedes desde las organizaciones los pueden manejar como documentos porque la norma define que es una herramienta de gestión, ¿sí? Y desde los procesos tanto de la Secretaría de Movilidad, tengo la oportunidad de ser parte del equipo de trabajo de formación de la Secretaría de Movilidad frente a los auditores que realizan los procesos de verificación y consulta a las organizaciones, y ya no se ven como un documento. La Superintendencia de Transporte ya no lo ve como un documento, sino lo ve como una herramienta de gestión. Voy a apagar mi cámara para que nos centremos en la presentación. Entonces, eh, agradezco al Grupo Élite por la invitación a la socialización de estos planes, de la normativa en planes estratégicos de seguridad vial y de dónde y cómo entendemos de dónde vienen los planes estratégicos de seguridad vial. Cuando hablamos de planes estratégicos de seguridad vial, tenemos que retrocedernos al año 2010. Retrocedernos al año 2010 cuando nació el primer decenio de acción de la seguridad vial. Primer decenio de acción para la seguridad vial que estableció las condiciones, los compromisos de los países alineados a la Organización Mundial para la Salud, basados en el cumplimiento de unas políticas en seguridad vial. Pero para nos dice que el sistema seguro es la estructura de vehículos seguros, todos los componentes para proteger actores bienes. Ok, gracias, Pedro. Entonces, nosotros iniciamos con un primer decenio de acción de seguridad vial que era voluntario. El primer decenio de acción de seguridad vial era voluntario y estaba enfocado y estaba establecido para los países de ingresos bajos e ingresos medios a nivel mundial y para que los países de ingresos altos mejoraran sus estrategias en materia de seguridad vial. Ya en la actualidad estamos viviendo el segundo decenio de acción para la seguridad vial, que se establece del año 2021 hasta el 2030. ¿Qué trae este segundo decenio de acción de la seguridad vial? Que nos modificó absolutamente toda la normatividad, nos modificó todo lo referente a la movilidad segura, a la movilidad sostenible y a la responsabilidad que tienen las organizaciones frente a los actores viales, sin importar su rol en la vía. Entonces, el enfoque, y aquí nos habla de enfoque de sistema seguro, y es uno de los principales objetivos de nuestro masterclass, entender qué es el enfoque de sistema seguro, porque si yo no entiendo qué es un enfoque de sistema seguro, no voy a entender qué es un plan estratégico de seguridad vial. Entonces, el segundo decenio de acción de la seguridad vial está enfocado a que se reduzcan un 50% las muertes y traumatismos debido a los accidentes de tránsito. En el año 2030, las organizaciones a nivel mundial, pues tenemos que tener una reducción del 50% de fallecidos, lesionados o heridos, ¿no? Como resultado de los siniestros viales. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a entender cómo la normatividad fue cambiando y empezó a establecerse, porque estos planes estratégicos de seguridad vial empezaron a evolucionar, ¿sí? Voy un poquito con el acelerador puesto porque nuestro interés es que estas 2 horas las aprovechemos al máximo frente a estos planes estratégicos de seguridad vial y el tema es muy denso, es muchísimo el tema. Entonces, el primer decenio marca una línea de tiempo, el primer decenio marca una línea de tiempo desde el año 2011 hasta el 2020.
Toda la normatividad que se estableció en el primer decenio fue asociada desde el año 2011 con la ley de la creación de la ley 1503 y terminó con el año 2020 con la ley 2050. Pero los planes estratégicos de seguridad vial sufrieron un cambio radical en el año 2019. ¿Por qué sufrieron un cambio radical en el año 2019? Porque la ley 1503 creó los planes estratégicos de seguridad vial, que ya lo regula el decreto 2851 como algo voluntario, algo muy de las partes. Y ya la resolución 1565-2014 estableció y definió los planes estratégicos de seguridad vial. Fue la primera resolución que se estableció frente a los planes estratégicos de seguridad vial. ¿Cuánto tiempo le tardó a las empresas entender la resolución 1565? A muchas empresas les tardó más de 8 años. Y cuando la entendieron, pues ya salió la resolución 4595. Entonces pasamos de tener una resolución 1565 que nos daba un ABC y que nos daba unas responsabilidades muy documentales. Esto es documental, la resolución 1565 era documental, donde todas las organizaciones pues hacían las estructuras que les decían las ARL y estaban asociadas a la información que les daba la ARL. Pero pues ya en el año 2014 se asocia esta resolución a la resolución 1231, que era la que daba los avales a la resolución 1565. La resolución 1231 decía: las secretarías de movilidad, las secretarías distritales de tránsito a nivel nacional y la superintendencia de transporte, bajo su supervisión y control, realizará un aval de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, todas las organizaciones lo que hacían era enviarle al ministerio, a la superintendencia, a las secretarías, sus planes estratégicos de seguridad vial para que el Estado dijera es apto o no es apto, tiene el aval o no lo tiene el aval. Pero ¿qué sucedió? Como no se tenía el conocimiento necesario y como no se entendía qué era lo que querían hacer las organizaciones, pues en el año 2019 se modifica las responsabilidades en planes estratégicos de seguridad vial. Y es donde se establece el decreto ley 2106, artículo 110, donde define y cambia la estructura de los planes estratégicos de seguridad vial. Y se define que ya los planes no necesitan, no requieren aval. Y me establece 4 directrices fundamentales que hoy en día se mantienen. Entonces, artículo 110 del decreto ley 2106. Ya me dice que los planes estratégicos de seguridad vial son para todas las empresas que tienen un parque automotor superior a 2 vehículos o tienen 2 o más conductores. Tienen que tener un plan sin importar el sector donde estén prestando servicios, ¿sí? Y nos da 4 principios fundamentales. El primer principio nos habla del liderazgo de las organizaciones frente a la seguridad vial. El segundo, el segundo nos habla de las responsabilidades de que las organizaciones den capacitación a todos los roles sin importar su actividad laboral. Todos tienen que tener una responsabilidad frente a la formación. Nos establece el tercer principio, que se tiene que hacer análisis y control de riesgos. Y como cuarto, se establece que todos los vehículos de la empresa de propiedad de los trabajadores puestos al servicio de la organización deben tener en cumplimiento un plan de mantenimiento. Entonces, el decreto ley 2106 ya nos modifica, y el quinto elemento que nos da es que los planes estratégicos no requieren aval, no requieren aval, y eso está establecido y definido hasta la fecha. Ningún plan estratégico requiere aval. No existe ningún aval, ni siquiera la ARL no tiene derecho a dar avales. La superintendencia no tiene derecho a dar avales. Las secretarías de movilidad y de tránsito a nivel nacional no dan avales. Las ARL en las organizaciones lo que hacen son verificaciones de que tienen un cumplimiento frente a los requisitos de la resolución 4595, pero no nos da ningún tipo de aval ni nos dice su plan estratégico de seguridad vial está bien desarrollado o está bien implementado a la normatividad de ahora. Ya viene la resolución 7495 que deroga la resolución 1231.
va de la mano del decreto ley 2106. Y ahí ya se fracturan los planes estratégicos de seguridad vial y ya son responsabilidades de la empresa, de las empresas. Viene la ley 2050. La ley 2050 fue debatida en la Comisión Sexta en plena pandemia. Fueron de las pocas leyes que salieron y en conciliación la ley 2050 era una ley muy fuerte, era una ley sumamente fuerte, pero en conciliación pues se bajó, eh, esas responsabilidades que se tenían, ¿sí? Y ya se estableció la ley 2050 donde me da unas responsabilidades y el artículo sexto de la ley 2050 me habla de la omisión. ¿Para quiénes? Para las organizaciones que no tengan plan estratégico de seguridad vial. Entonces, el que no tenga plan una organización en materia legal nos da sanciones a la legislación laboral y nos da sanciones a la ley 336 que es el Estatuto Nacional de Transporte. Entonces, si ustedes tienen una empresa de transporte y no han desarrollado su plan estratégico de seguridad vial, pues en la verificación que haga cualquier ente de control o en el momento que ustedes tengan un siniestro vial y les vayan a solicitar el plan, pueden ser actores sancionables de acuerdo a esta ley 336 y a la ley de riesgos laborales, donde las multas para riesgos laborales van entre 0 y hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la ley 336 de transporte va entre 1 y 7.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta la cancelación de la habilitación de las empresas de transporte. Y fuera de esto, la ley 2050 en el artículo octavo obliga a las organizaciones, a los entes de control, a que deben verificar los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, ahí empezamos a entender. Hay una pregunta, ¿las ARL podrían auditar PES? Las ARL no auditan, las ARL verifican, porque las ARL son proveedores de nuestra organización. Entonces, como proveedores, ellas lo que hacen es la mejora continua al interior de nuestras organizaciones. Ustedes pueden, como empresarios, pueden levantarse mañana y decir, venga, yo me quiero cambiar a una ARL mejor, que me dé mejores servicios. Entonces, las ARL están es para ayudarnos y apoyarnos en la consecución de los objetivos que nosotros definimos tanto en seguridad y salud en el trabajo como en seguridad vial. Pero pues ahí es donde nosotros tenemos que entender. Pero más que, y acá hay un principio muy básico que parte del decreto 1252, que nuestros sistemas, nuestros planes estratégicos de seguridad vial son herramientas de gestión. ¿Qué quiere decir herramientas de gestión? El decreto 1252 de 2021 modifica el decreto 2851 y lo asocia al decreto 1079, donde dice que los planes estratégicos de seguridad vial son herramientas de gestión que contienen acciones, medidas, estrategias que están planificadas, implementadas con seguimiento y mejora. Entonces, ¿quiénes conocen hoy en día los planes estratégicos de seguridad vial? Son las organizaciones. Las ARL nos van a prestar apoyo a entender cómo vamos a cumplir los objetivos de nuestra organización y hoy lo van a entender y van a entender el porqué. Entonces, el decreto 1252 define eso, nos modifica la definición de planes estratégicos de seguridad vial y nos da dos parágrafos muy importantes. El primer parágrafo es nos dice la nueva metodología que se va a generar para planes estratégicos de seguridad vial y nos habla de que las organizaciones que deseen pueden tener ISO 39001-2012, lo cual va a soportar o va a ser equiparable a tener plan estratégico de seguridad vial. Pero la ISO 39001 es la misma resolución 40595. Tenemos es que entender ese ciclo PHBA. Pero si yo quiero tener una muy buena ISO 39001, la resolución 40595 no la establece, ¿sí? No la establece. Entonces es importante, y aquí hay algo muy importante que de la misma superintendencia vamos a estar trabajando, menciono vamos a trabajar porque muchas veces trabajo con la super, que establezca y se entienda cómo la 39001 nos ayuda, cómo desde las ARL
tienen que hacer ese enfoque de sistemas de gestión las organizaciones y cómo no entender que las ARL no dan ese aval. O sea, las ARL lo que nos dan es una verificación de cumplimiento bajo un sistema de gestión, ¿sí? Bajo un sistema de gestión. Entonces, es importante entender eso, pero ustedes son los que conocen los sistemas. Por eso es sumamente importante conocer la resolución 40595 y asociarla a la ISO 39001. Resolución 40595 realmente tenía que haber salido primero la ley 2251, pero pues por temas de internos en Senado y en Cámara, pues salió primero la ley 2251, ¿sí? La resolución 4595 es raíz de la ley 2050 y el decreto ley 2106. Entonces, pero primero tuvo que haber salido la ley 2251 y luego la resolución 4595. Se llevan 2 días de diferencia. Entonces, la resolución 4595 es la que establece la nueva metodología de planes estratégicos de seguridad vial. Y la ley 2251 es la ley que se asocia, es la ley que viene asociada al segundo decenio de acción de la seguridad vial. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, Sí, señor. señor, perfecto. Ah, Sí, ok. señor. Sí, Ok. señor. Alfredo nos dice que escucha muy bajito, ya me preocupaba. Entonces, ya se establece la ley 2251 que va de la mano, así como se generó la ley 1503 para el primer decenio de acción de la seguridad vial, la ley 2251 se genera para el cumplimiento del segundo decenio de acción. ¿Qué tenemos que esperar? Y se los puedo garantizar y se los garantizo hoy. En el año 2031 va a cambiar nuevamente la normatividad en materia de seguridad vial. Va a generarse una nueva ley, va a generarse una nueva reglamentación y va a estar asociada a energías limpias y a los cambios que vamos a tener como con los actores viales vulnerables, ¿sí? Porque pues la ley 2251 lo que nos habla es la ley Julián Esteban, por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones. Esta ley hasta ahora se está empezando a decretar. Hasta ahora se está empezando a decretar. Entonces, la ley Julián Esteban es en homenaje a Julián Esteban, el niño que falleció en la vía Zipaquirá a causa de un siniestro vial, pues nos establece qué es el enfoque de sistema seguro. Presten mucha atención a esto. El enfoque de sistema seguro es la política pública en materia de seguridad vial, donde establece que todas las personas, todos los actores viales son vulnerables, pero que existe algo que se llama el error humano. Hay algo que se llama el error humano. Lo tengo resaltado en amarillo. Entonces nos dice sistema seguro. Este tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las lesiones graves causadas por accidentes de tránsito y reconoce que el sistema se debería concebir para tolerar el error humano. ¿Qué es tolerar el error humano? Que un conductor se accidente, que un conductor cometa errores. Pero como el enfoque del sistema seguro está asociado a algo que se llama la corresponsabilidad, y ya lo vamos a mirar en el Plan Nacional de Seguridad Vial, pues todos tenemos que ser responsables de los accidentes de tránsito o siniestros viales. Y nos habla de la piedra angular de este enfoque. Cuando hablamos de sistema seguro y cuando hablamos de la piedra angular, nosotros tenemos que entender que la seguridad vial maneja 3 factores de riesgo. El factor humano, ¿sí? Que está asociado a los usuarios de las carreteras más seguras, ¿sí? El factor vía, que está asociado a que las carreteras y las bermas sean seguras. El factor vehículo, que está asociado a los vehículos seguros. Y hay un factor adicional, el factor velocidad.
Entonces, cuando nosotros nos hablan de seguridad vial y cuando nos hablan de planes estratégicos de seguridad vial, tenemos que pensar que la piedra angular de la seguridad vial es el factor humano, factor vía, factor vehículo y factor velocidad. Entonces, el tolerar el error humano no es decirle al conductor, oiga, qué embarrada, se estrelló, se asiniestró, acabó el carro, tuvo un lesionado. No, el error humano es identificar por qué se presentó el siniestro, por qué se presentó el accidente, cuáles fueron las acciones que el conductor o el actor vial cometió para que se presentara ese siniestro vial o para que se accidentara. Entonces, si yo le digo a un trabajador, mire, por favor, tiene que ir hasta Melgar, pero tiene que llegar en 3 horas, porque si no llega en 3 horas, perdemos el contrato. Es un ejemplo. Y el trabajador se va raudo y veloz para Melgar, pero encuentra la vía 40 llena de congestión vehicular y tiene que empezar a andar a velocidad. El señor tiene un accidente. No se accidentó solamente porque tuvo falta de pericia, porque tuvo alguna imputación asociada a la resolución 11268. Se accidentó porque la necesidad de la organización era que llegara pronto a su destino. Entonces ahí es cuando empezamos a entender que el error humano es compartido y es cuando empezamos a entender que el enfoque de sistema seguro es la manera más eficaz de tomar conciencia y responder al riesgo de accidentes graves o mortales en una red viaria. Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces, ahí entendemos que lo que nosotros cometemos son actos y condiciones inseguras que están asociadas a los riesgos. Ley 2106, decreto ley 2106. Nos dice el ingeniero Alexander, pero si la condición de la carretera ocasiona el siniestro, también se podría considerar como factor humano. Ahí es donde entran los análisis de riesgos, ¿sí? Y ahí es donde entra asociado al factor humano el factor vía, porque hablamos de la condición de la carretera. Y ahí en el factor vía ingresa el paso 15 de la resolución 4595, que nos habla que nosotros tenemos que establecer y determinar los riesgos a los cuales los conductores puedan verse expuestos en los desplazamientos misionales. Y ahí hablamos de minimización de riesgo humano. Y ahí hablamos de minimización del error humano. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos, ya estamos empezando, ingeniero Alexander, a cómo esos factores se van uniendo. Entonces, empezamos a entender y empezamos a establecer que los actos y condiciones inseguras que nosotros generamos están asociados al comportamiento en la vía. Y es lo que nosotros tenemos que identificar cuando hablamos de planes estratégicos de seguridad vial. Y ahí es donde viene el enfoque de sistema seguro. El primer enfoque de sistema seguro se creó en el año de 1997 con visión cero, ¿sí? Y llega el sistema seguro que se creó en el año 2012 en la Unión Europea, ¿sí? Hablado por la Unión Europea, por la Organización Mundial para la Salud, donde establece un esquema donde los principios del sistema seguro es el factor humano, la tolerancia del sistema, la fragilidad humana, la responsabilidad compartida. Entonces aquí es donde empezamos a entender ese enfoque de sistema seguro. ¿Quién es el que comete errores? Pues casi siempre los actores viales. ¿Por qué? Por cómo está establecido el sistema, cómo está establecida la red vial en Colombia, cómo está establecida la normatividad y cómo está establecida la responsabilidad compartida de las organizaciones. ¿Cuáles son las intervenciones basadas en la evidencia? Los factores de riesgo que hablamos anteriormente, que es la piedra angular, lo que llamamos piedra angular o lo que la ley 2251 llama piedra angular y el Plan Nacional de Seguridad Vial lo enfoca, el Plan Nacional de Seguridad Vial me lo enfoca como sistema seguro. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros tenemos que tomar? El resultado, los factores de desempeño que nos habla la norma, la promoción, la coordinación, la legislación, el monitoreo de la evaluación, la investigación, la transferencia de conocimientos y la asignación de fondos y recursos. Que en planes estratégicos de seguridad vial, ¿quién nos habla? Nos dice la responsabilidad de las organizaciones frente al cumplimiento de las normas, el monitoreo de la evaluación de los comportamientos viales de los diferentes actores
que están involucrados en mi organización, la investigación de los siniestros viales y los accidentes de tránsito, la formación y la competencia de todas las partes interesadas y la asignación de recursos a nivel empresarial y a nivel gubernamental para que exista una mejora en materia de seguridad vial. Entonces, ahí ya se nos está desprendiendo esas responsabilidades que tenemos en planes estratégicos de seguridad vial, ¿sí? Y es donde la norma ya me empieza a hablar de todas esas responsabilidades y los cambios. Cuando nosotros hablamos de planes estratégicos de seguridad vial, nos dicen, ustedes, perdón, ustedes como organización tienen que darle cumplimiento y tienen que apoyar el Plan Nacional de Seguridad Vial. Entonces aquí es donde empezamos a enfocar ese sistema seguro y hacemos un comparativo muy rápido. Vamos a hacer un comparativo muy rápido. El enfoque tradicional hasta el año 2022, hasta el año 2022, manejamos el enfoque tradicional. Desde el año 2022 en adelante se maneja el enfoque sistema seguro y aquí vamos a entender muchas cosas que están pasando en Colombia frente a la seguridad vial y los controles operacionales de la DITRA, de los agentes de tránsito, de las personas que tienen alguna responsabilidad en materia de control operativo de tránsito y transporte. El problema con el enfoque anterior eran los siniestros viales. Ya el Estado no se preocupa por los siniestros, por los accidentes de tránsito, ya el Estado se preocupa por las víctimas fatales y heridos graves. Por eso cuando ustedes tienen un choque, cuando ustedes tienen un accidente de tránsito, una colisión, como lo denominen ustedes, las autoridades de tránsito no van a intervenir porque la ley 2251 al enfocarse en el sistema seguro no le interesa al Estado solucionar problemas de particulares, porque no está la autoridad de tránsito, no está establecida para eso. Por eso es que cuando ustedes hoy en día tienen un choque, una colisión, donde no se presenten heridos, lesionados o víctimas fatales, la policía no va a intervenir. Y si la policía interviene, son generadores de una comparecencia por una infracción al Código Nacional de Tránsito por obstaculización de vía, porque al Estado ya no le interesan esos accidentes, al Estado le interesan son los siniestros viales donde se generen heridos y víctimas fatales, porque el Estado va a garantizar los derechos y su recuperación ante las partes involucradas y ante el responsable del siniestro vial. Éramos reactivos ante esos choques. Ahorita no somos reactivos ante los choques, ahorita somos proactivos y sistemáticos, porque tenemos que gestionar los factores de riesgo. ¿Que cuáles son? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Vías, vehículos, velocidad y humana. Esos son los factores de riesgo. Tenemos que entender que anteriormente le dábamos la culpa al conductor. ¿Sí? El conductor era el que tenía la culpa, porque los comportamientos viales del conductor eran los que generaban el accidente o el siniestro vial. No, ya hoy en día con el enfoque de sistema seguro tenemos que entender que los factores psicológicos y mentales de los trabajadores o las personas que realizan conducción pueden ser susceptibles a fallar y tenemos que gestionar los riesgos como determinantes sociales. Por eso cuando hablamos de factor de riesgo humano tenemos que hablar de algo que se llama PCP, predisponentes, condicionantes y precipitantes que están asociados a los factores psicosociales en la conducción. ¿Por qué yo salgo precipitado? ¿Por qué yo salgo predispuesto? ¿Por qué yo salgo condicionado a conducir mi vehículo, a caminar por las diferentes vías de la ciudad? Cómo el riesgo público se asocia y me genera un riesgo vial? Oiga, yo no voy a pasar por el peatonal, prefiero pasar por el Transmilenio. Voy a aumentar el riesgo de tener un siniestro vial por el riesgo público, ¿sí? Entonces, el responsable no es el actor vial, el responsable podemos ser todos por el comportamiento de nuestros trabajadores o colaboradores de la organización. Y el objetivo anteriormente, ¿cuál era? Prevenir y atender los siniestros viales. Pero hoy en día son cero víctimas fatales y cero heridos graves. Ese es el objetivo. Y ese es el objetivo que está asociado al segundo diseño de acción de la seguridad vial. Yo tengo que entender cómo me impacta a mi organización.
Entonces aquí algo es muy importante, algo que yo tengo que diferenciar que es un accidente de tránsito y que es un siniestro vial, ¿sí? Bajo el Código Nacional de Tránsito, bajo el Código Nacional de Tránsito, la definición de accidente de tránsito es un evento involuntario. Un accidente de tránsito es un evento involuntario donde se ve involucrado un vehículo. Es algo involuntario, ¿sí? Pero si la noche es oscura, el gato negro y yo que no veo, transito a 100 kilómetros por hora, mi vehículo no tiene suficiente luz, ¿sí? El conductor está hablando por celular, no cumple las condiciones necesarias y yo cojo al gato, cojo a una persona, me estrello, me choco, me colisiono, genero heridos, genero muertos o genero daños, yo no me accidenté porque no fue un evento involuntario. Fue una acción que yo ocasioné donde aumenté la probabilidad y la consecuencia de los riesgos en materia de seguridad vial y el peligro se materializó poniendo en evidencia el siniestro vial. Entonces, un siniestro vial es una acción generada por una persona que genera daños y pérdidas considerables y materiales. Eso es un siniestro vial. Entonces tenemos que empezar a entender qué es un accidente de tránsito y qué es un siniestro vial. Yo no puedo aceptar que un conductor me diga o que cualquier, más que todos los conductores de cualquier tipo de vehículo automotor me digan, no, es que me accidenté, ¿cómo se accidentó? No, estaba bajando el Alto de Rosas, iba en cuarta y el freno se me calentó y no alcancé a parar y me estrellé contra la montaña y pues ahí pasó lo que pasó. No, usted no se accidentó, usted se siniestró porque usted cometió una acción. Y ahí es donde entra la resolución 1168 que establece las hipótesis de las causas de los accidentes de tránsito siniestros viales. Entonces, tenemos que empezar a entender que en el enfoque de sistema seguro, pues, y bajo el Plan Nacional de Seguridad Vial, esto está asociado al Plan Nacional de Seguridad Vial, pues tenemos que entender cuáles son los elementos del sistema vial para la prevención de siniestros, ¿sí? El tránsito seguro de los actores viales. Tenemos que anticiparnos al error humano, prever el error humano. La resolución 4595 no me habla de prevención, me habla de riesgos, ¿sí? Me habla de riesgos porque está basado en ISO 31000 riesgos. Entonces me está diciendo, venga, si el siniestro ocurre, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? ¿Sí? ¿Cómo usted va a responder para las lesiones? Y si tienen lesiones, ¿cómo usted va a darle una atención integral a las personas? Entonces, ese cuento de que anteriormente un vehículo de nuestra organización se llega a accidentar y el abogado nos decía, no, eso no llame, no aparezca por allá, esperemos a ver qué sucede. No, porque la organización tiene que demostrar cuál fue su responsabilidad y de qué manera va a resarcir los daños y las lesiones de las víctimas de los siniestros viales. ¿Sí? Entonces, las pólizas, el cumplimiento de esa responsabilidad de la atención primaria, el primer respondiente. Y tenemos que empezar a entender por qué la organización falló. Pero este esquema que nos presenta el Plan Nacional de Seguridad Vial con el Plan Nacional de Seguridad Vial con la visión integral, es el mismo que nosotros tenemos que empezar a entender y plantear cuando hacemos los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos que entender que es totalmente diferente a seguridad y salud en el trabajo. Es totalmente diferente a seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando hablamos de esos factores de riesgo, cuando hablamos de los factores, de los peligros en seguridad y salud en el trabajo, podemos identificar muchos peligros, porque están asociados a diferentes riesgos al interior de una organización. Pero esos riesgos son totalmente diferentes para seguridad vial. Yo no puedo basarme en mi organización y hacer una matriz de factores de riesgo o establecer la GTC 45 y decir factor de riesgo movilidad y factor de riesgo tránsito. No, porque de ahí no sale el plan estratégico de seguridad vial. El plan estratégico de seguridad vial sale de la piedra angular. Ley 2251, sistema seguro, piedra angular, humano, vehículo y vía. Me falta la velocidad. ¿Quién genera la velocidad? El humano. ¿Quién la soporta? El vehículo. ¿Y dónde se presenta? En la vía. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender que seguridad vial no es GTC 45 basado al factor de movilidad o factor de tránsito. No. Seguridad vial son los factores de riesgo de la piedra angular del sistema seguro, humano, vehículo y vía.
Y la resolución 4595 nos lo define en el paso sexto de la norma en el tercer párrafo y nos lo menciona cuando nos habla de identificación, porque todas las condiciones que yo establezco me las asocia. Marcela nos dice, pero la exigencia no es que deben ir juntos el PET dentro del sistema. Sí, hablamos de integración de sistemas, pero no hablamos de la misma metodología o si utilizamos la misma metodología, el riesgo en tránsito movilidad tiene que tener estos cuatro aspectos. Pero siempre que ustedes van a ver una matriz de riesgos bajo la GTC 45, el riesgo ustedes lo van a tomar. Riesgo de movilidad, riesgo de tránsito, acciones a tomar, tener plan estratégico de seguridad vial. Esas no son las acciones. Y ya se los explico esto más adelante. Entonces, aquí es donde viene, para esos factores de riesgo, viene el Plan Mundial del Diseño de Acción, el Plan Nacional de Seguridad Vial, y esta imagen ahí vienen quiénes son, las pobres organizaciones. Aquí están las empresas que son las que tienen que llevar el peso del diseño de acción de la seguridad vial y del Plan Nacional de Seguridad Vial. Son las organizaciones las que nos empiezan a establecer esas responsabilidades. Son las organizaciones las que nos definen esas responsabilidades. Pero la resolución 1565 aún está aquí, aún está presente, porque la resolución 1565 nos hablaba de los 5 pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Aún se conservan esos 5 pilares, no los hemos perdido, no se han ido, aquí están todavía. Y la resolución 1565 tenía un ciclo PHBA que no lo entendíamos porque muchas veces no lo mirábamos como un sistema de gestión, sino como un documento. Pero aquí están los factores de riesgo que nos está hablando el sistema seguro. Humano, vehículo y vía. ¿Sí? Fortalecimiento institucional es lo que hoy en día llamamos gestión institucional. Y atención a víctimas es lo que llamamos atención integral. Entonces se conservan esas 5 líneas de acción, pero se aumentan 3 más con el sistema seguro. Entonces, aquí están las 3, aquí está la cuarta y aquí está la quinta, que nos tenía la resolución 1565, porque era la base inicial del diseño de acción, del primer diseño de acción de la seguridad vial. ¿Qué se aumenta? Velocidades seguras, porque está asociado al segundo diseño, la gobernanza y cumplimiento de normas de seguridad vial. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando nos habla de velocidad segura, pues está establecida y articulada en los otros 3 factores viales porque se presentan. ¿Qué controles están asociados en el factor humano y velocidad segura? La toma de conciencia. ¿Qué controles están asociados en vehículos y la velocidad segura? El mantenimiento, alistamiento preoperacional de mi vehículo y los sistemas de seguridad activa y pasiva. ¿Cómo se articula la vía con la velocidad segura? El cumplimiento de las normas de tránsito. Y la atención integral a víctimas es cómo yo voy a responder si se llega a presentar un siniestro vial o un accidente de tránsito. La gestión del conocimiento es la base del ciclo PHBA y la gobernanza es el soporte de la normatividad legal. Pero aquí, cuando hablamos de cumplimiento de las normas de seguridad vial, es donde tenemos que empezar a entender nuestras organizaciones, porque una cosa es el tránsito y otra cosa es el transporte. Por eso es que la ley 2050 me sanciona el tránsito, me sanciona lo laboral y me sanciona el transporte. Porque si yo tengo una empresa de misionalidad 1, yo tengo que cumplir las normas de seguridad vial asociadas al tránsito y las normas de seguridad vial asociadas al transporte, que al tránsito están basadas en la ley 769 de 2002 y el transporte es el compendio de normas definido en el decreto 179 de 2015, dependiendo del sector donde nosotros vayamos a trabajar o estemos cumpliendo nuestros objetivos misionales. Entonces, se conservan esas condiciones, se conservan esas condiciones y nuevamente traigo anotación el decreto 1252 de 2021, porque el decreto 1252 de 2021 ya me dice que esto es una herramienta de gestión, ¿sí? Que al ser una herramienta de gestión me lo asocia al ciclo PHBA. Lo que yo planeo lo hago, lo que yo hago verifico y lo que yo verifico tomo acciones. Todo yo lo tengo que establecer. Cuando hablamos de articulación, cuando hablamos de integración de mi sistema y cuando la norma me dice que articule o que la exigencia sea que tiene que ser igual al sistema de gestión, nos basamos en que un sistema integrado de gestión
nos remitimos a la ISO 19011 cuando nos habla de auditorías. Auditorías es, en auditorías conjuntas, ¿no? Es establecer cuál es el mecanismo que vamos a realizar en nuestras auditorías, ¿sí? Entonces, son sistemas de gestión integrados. El plan estratégico de seguridad vial es un sistema de gestión. El SST es otro sistema de gestión. Ambos tienen vida propia, que hay unas partes que se articulan, pero se articulan en la planeación, se articulan es en la planeación, pero el hacer, el verificar, el actuar, tienen totalmente vidas diferentes porque están asociadas a mi organización frente a los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando me habla el decreto ley, del decreto de 79 me dice que ya son acciones, mecanismos, estrategias y medidas de planación, implementación, seguimiento y mejora. ¿Y qué son esa planificación, implementación, seguimiento y mejora? Están asociadas ¿a qué? A mis factores de riesgo, humano, vehículo y vía. Y velocidad ingresa en los tres. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, el PES me genera medidas, estrategias, mecanismos y acciones. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Me dice aquí, Inge, ¿por qué la norma separa la velocidad segura hacia mi forma de ver? Hace también parte del comportamiento seguro, ya que quien genera la velocidad es el comportamiento del conductor. Ingeniero Alexander ya le va a dar la respuesta más adelante y se va a dar cuenta que no la separa, sino la asocia como estrategia. Sí, ya les explico frente a la resolución. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos factores de riesgo, les voy a poner un ejemplo básico sencillo que muchas organizaciones no lo tienen en cuenta. Yo tengo una empresa, ¿sí? El Plan Estratégico de Seguridad Vial, la resolución 40595 me habla en su alcance, que es en los desplazamientos laborales y en los desplazamientos sin itinere. Todos sabemos que los desplazamientos sin itinere no están asociados a los factores laborales, no son accidentes laborales. Pero cuando nos dicen factores sin itinere, nos dice, venga, cuide sus trabajadores o sus colaboradores de la organización en los desplazamientos sin itinere. Entonces, si yo tengo mi empresa, en mi empresa yo tengo parqueadero de bicicletas y yo le estoy diciendo a mis trabajadores, venga, traigamos las bicicletas. Entonces, yo les estoy abriendo la puerta, pues para que ellos traigan la bicicleta. Pero cuando ellos llegan a la bicicleta, en bicicleta algún trabajador se accidenta y venga y se accidentó y el trabajador tenía casco, no tenía casco, tenía ropa clara, no tenía ropa clara, tenía elementos reflectivos, no tenía elementos reflectivos, ¿sí? Venga, ¿y por qué estaba en bicicleta? Porque la empresa le deja guardar la bicicleta y él por ahorrarse unos pesos acepta, ¿sí? Entonces, las medidas que yo tengo que tomar son los controles que yo voy a tener sobre los parqueaderos de mi organización porque son rutas internas. Y si yo le voy a decir a mi trabajador, yo voy a establecer la estrategia de decirle, mire, la medida es que usted puede utilizar mi parqueadero, pero pues usted tiene que entrar aquí con casco, con elementos reflectivos, su bicicleta en buen estado, ¿sí? Si no, no puede entrar al parqueadero. Entonces, ahí yo estoy haciendo análisis de riesgos. Lo mismo pasa con los vehículos, lo mismo pasa con las motocicletas. Si yo le doy la entrada a las motocicletas a mi parqueadero, venga, como mínimo tiene que tener SOAT y revisión tecnomecánica. Si no, no ingresa a los parqueaderos. Yo tuve la oportunidad de hacer una auditoría y después hacer consultoría a uno de los parques más grandes de Colombia de atracciones mecánicas. Y en una visita de inspección encontré una bicicleta con motor 100, ¿sí? Con llantas de moto. Lo único que tenía era el marco de la bicicleta del manubrio. Y yo le dije al líder del sistema, que realmente era el gerente del parque, le dije, venga, y esta moto, ¿por qué la dejan ingresar al parque? Esto no está adaptado, esto ni siquiera esto ni es vehículo no automotor ni vehículo automotor, porque esto va en contra de la normativa del tránsito. Porque pues no sabemos que no se podía tener ese tipo de vehículos. ¿Y quién lo conduce? No, el señor que lo conduce es sordo. Fuera de que tiene una moto 100, el conductor es sordo. Entonces, yo soy el que le estoy dando la entrada a ese tipo de vehículos a mi empresa y eso me da una responsabilidad. Eso me da una responsabilidad de yo qué hice bajo el plan estratégico de seguridad vial para minimizar ese error humano. Yo qué hice para minimizar el error humano.
Y así como ese pueden existir muchos ejemplos que vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí ya viene la resolución 40595, 22, 23, 30, 440, 595. Algún auditor de ARL en una empresa que asesoramos le iba a poner a una no conformidad porque la denomina resolución 40595, que porque las cosas se llaman por su nombre. Pero pues de aquí en adelante la vamos a conocer como 40595. Esta resolución 40595 define y establece la metodología para los planes estratégicos de seguridad vial, ¿sí? Pero cuando nos habla esta metodología nos da dos escenarios. Nos da el escenario y lo asocio al decreto 1252 de que podemos tener ISO 39001-2012, gestión de la seguridad vial. Y nos da el escenario de la resolución 4595-2022, donde gestionamos, donde hacemos gestión porque es una herramienta de gestión. Entonces, vamos a ver cómo la resolución 4595 se alinea con el decreto 1252 y la ISO 39001, ¿sí? No lo vemos con sistema de gestión de seguridad en el trabajo, porque realmente la alineación total es con la ISO 39001, ¿sí? Es totalmente alineada bajo la ISO 39001. Si lo miráramos en seguridad en el trabajo ahorita con lo que vamos a empezar a ver, pues cada uno de ustedes, si son profesionales en SST o si tienen la responsabilidad del SST en el interior de sus organizaciones, lo van a entender un poco mejor. Entonces, establecemos inicialmente la norma inicialmente empieza en el paso 1, pero no, la norma inicia en el capítulo primero, donde la norma me establece capítulo primero, metodología para el diseño e implementación, es donde realmente se inicia la norma. O sea, la norma no inicia en el paso primero, la norma inicia en el capítulo primero, porque la norma en el capítulo primero nos habla de partes interesadas, que si lo asociamos a la ISO 39001, lo estamos asociando al numeral 4.2 de la norma ISO 39001, partes interesadas. Si ustedes toman la resolución 4595, le va a dar tres condiciones importantes. La resolución 4595 en el capítulo primero le va a dar tres condiciones importantes, que eso se llaman partes interesadas. Eso se llama partes interesadas. Y nos dice el primero que para efectos del PES son colaboradores de la organización todos los trabajadores, independiente de su forma de vinculación. Deme un minuto, por favor. Perdón. Independiente de su forma de vinculación o contratación, ¿sí? Los empleados, contratistas, afiliados o personas vinculadas mediante tercerización, subcontratación, outsourcing o por intermediación laboral de manera permanente o ocasional que realizan funciones para los diferentes procesos de la organización. Estos son colaboradores de la organización. Entonces, cuando la norma, la resolución 4595 me habla de colaboradores de la organización, cuando me habla de colaboradores de la organización, me está hablando de todos los trabajadores. Es como cuando la ISO 45001 nos habla de trabajadores. Recuerden y miren la terminología en la ISO 45001 que nos define trabajador, y en la nota 2 nos dice que son todas aquellas personas que realizan alguna actividad para la organización sin importar su tipo de contratación o si son pagos o no pagos. Aquí pasa lo mismo. Colaborador de la organización es todo trabajador independientemente de su forma de vinculación. Y no solamente me está hablando de conductores, sino me está hablando de todo tipo de actor vial en ejercicio de sus desplazamientos laborales. La segunda condición que me establece es la comunidad de la organización, partes interesadas externas. Para la comunidad de la organización corresponde a todas las personas que tienen una relación con la organización. Incluyen los colaboradores de la organización, las partes internas, los clientes, los estudiantes y la comunidad en la cual mi organización presta sus actividades de productos o servicios. Entonces, ahí empezamos a entender la segunda condición. Y nos da una tercera condición y nos dice que para la metodología son desplazamientos laborales los que se desarrollan en cumplimiento de sus contratos y funciones. Y ojito acá, nos dice procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
Entonces, cuando nos habla de procesos estratégicos, misionales y de apoyo, nos remite a la ISO 39001, numeral 4.4, que es los procesos establecidos al interior de la organización para identificar las responsabilidades que tenemos en cada uno de los procesos frente al desarrollo de nuestras actividades misionales. ¿Y esto en qué resulta? ¿Y esto en qué se establecen riesgos? Por eso es que el paso sexto, cuando hablamos de riesgos, nos habla de procesos y actividades. Tenemos que identificar al interior de las organizaciones cuáles son los procesos que impactan todo el tema de desplazamientos laborales al interior de la organización. Entonces, ahí empezamos a establecer esas condiciones. Y ya tenemos que hacer unas aclaraciones. ¿Por qué las aclaraciones son al paso 5? Porque yo ya tengo que tener esta información clara. Porque esta información, ¿qué me va a dar a mí? Esta información me va a establecer el tipo de plan estratégico y la misionalidad que yo voy a tener asociado a la flota de vehículos y a los conductores contratados. Entonces, me dice, venga, si yo aquí identifiqué mis partes interesadas, quiénes son contratistas afiliados o personas vinculadas, pues quiénes son las personas quiénes son las personas qué vehículos automotores o no automotores tienen o cuáles conducen, ¿sí? Tenemos que entender y establecer cuáles son los conductores contratados por la organización, acorde a qué, a las definiciones que nos está dando. Y aquí es donde empezamos a definir mi misionalidad es uno o mi misionalidad es dos. Las misionalidades, ¿por qué son? Porque yo tengo que establecer la responsabilidad legal que tengo frente a los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, misionalidad uno son todas aquellas empresas dedicadas al transporte. Cuando hablamos de transporte, estamos hablando de decreto 1079, vehículos de placa blanca. Y cuando hablamos de tránsito, estamos hablando de misionalidad 2, empresas dedicadas a actividades diferentes al transporte. Tengo que dar cumplimiento a el Código Nacional de Tránsito. ¿Sí? Entonces, perdón, tengo que entender y dar cumplimiento al Código Nacional de Tránsito. Entonces, esto está asociado al cumplimiento de los requisitos legales. Uno puede establecer bueno, miremos aquí, tengo en la empresa de una persona que va a hacer sus desplazamientos laborales en moto, ella se contrata por una temporal. ¿Es responsabilidad de nosotros o la temporal incluida en el PES de ambos? Porque en tu empresa, Marcela, es donde él está cumpliendo los desplazamientos misionales. Sí, la temporal te la pone a ti en la puerta de tu empresa, pero los riesgos que él va a realizar están asociados a los desplazamientos misionales de tu empresa y los tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, es importante establecer esas responsabilidades. Yo he llegado a empresas a hacer auditorías, empresas asociadas al tránsito, donde controlan el decreto 1079. Yo les digo a ustedes porque controlan el decreto 1079, porque es que el del señor de la ARL nos dijo, no, no lo tienen que controlar porque es que su objeto misional no es el transporte, su objeto misional es el tránsito, lo que tienen que controlar es el Código Nacional de Tránsito. ¿Y qué lo controlan? Pues el cumplimiento de la normatividad, que no se presenten infracciones de tránsito que está asociado al cumplimiento normativo en seguridad vial. Una empresa controlaba la resolución 315-2013. Yo le decía a usted por qué controla la resolución 315 y establece las revisiones tecnomecánicas como cumplimiento de la 315. Porque es que el señor de la ARL nos dijo, no, es que su empresa de la resolución 315 lo que establece es el plan de mantenimiento y las revisiones preventivas de los vehículos de servicios de transporte de pasajeros y servicios de transporte de carga no más. Entonces usted no tiene que controlar esa normatividad porque no es su misionalidad. Entonces cuando yo defino mi misionalidad, yo tengo que tener unas responsabilidades asociadas, ¿sí? Pero aquí también tengo que en esta misionalidad, tengo que entender cuál es mi responsabilidad como empresa frente a la seguridad vial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi empresa, si alguno de ustedes aquí hay una empresa del sector de servicio especial, de transporte de servicio especial, dice, no, en mi empresa yo voy a cumplir, yo tengo solamente 19 vehículos, entonces voy a tener un plan básico. Pero por el hecho de tener, por el hecho de ser de transporte,
a mí me obliga a que yo tengo para las empresas de servicio especial, uno de los requisitos legales es que esté certificada en ISO 9001 y que esté certificada en ISO 45001 y que tenga sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, si mi empresa es de riesgo 4, ¿sí? Si tengo que cumplir todos los estándares de seguridad en el trabajo, yo no puedo decir que, no, que voy a tener un plan básico y que no voy a controlar contratistas, porque tengo que tener contratistas asociados a las responsabilidades viales. Entonces yo no puedo decir que voy a exonerar un requisito de la resolución 4595 porque el plan básico me dice que no lo tenga. Si yo tengo contratación de conductores en mi organización, yo no voy a decir que no los voy a controlar por seguridad vial de acuerdo a lo que me dice el paso 11, porque los tengo que controlar en seguridad sobre el trabajo. Ahí es donde me habla de la articulación y la lógica de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces yo tengo que entender muy bien cuál va a ser la misionalidad de la organización frente al cumplimiento de los requisitos legales. O sea, ahí donde hay, la norma es transversal, la norma es transversal, la resolución 4595 es transversal, como lo es cualquier norma ISO. La norma ISO del capítulo quinto de la ISO 39001 me envía responsabilidades al capítulo séptimo, ¿sí? El capítulo sexto me envía responsabilidades al capítulo séptimo y al capítulo octavo. El capítulo quinto me da responsabilidades asociadas a la verificación que yo tengo que tener en cuenta. Y era lo que el ingeniero Alexander ahorita preguntaba. ¿Por qué la norma separa velocidad segura si hace parte del comportamiento humano? Y se los voy a explicar con los factores de riesgo. Entonces, cuando nosotros empezamos a establecer la resolución 4595 con el ciclo PHBA, tenemos que entender que todo lo tenemos que planear y todo sale de la fase 1, que es la planeación. Fase 2, el hacer. Fase 3, el verificar. Y fase 4, el actuar. La resolución 4595 tiene 3 errores en su redacción, que se los voy a mostrar en cada una de las fases y se los voy a explicar asociadas a las normas ISO. Entonces, hablamos de dos condiciones. Hablamos de dos condiciones. De la ISO 39001, ¿sí? Y en el planear, ¿sí? Primero vamos a hablar del planear, hablamos de ISO 39001 y la resolución 4595. Cuando hablamos de la resolución 4595, nos habla de la fase 1 y nos habla de liderazgo, nos habla de comité de seguridad vial, nos habla de política de seguridad vial, nos habla de liderazgo y compromiso de la corresponsabilidad del nivel directivo, nos habla del paso 5 que es diagnóstico, paso 6 caracterización, paso 7 objetivos, paso 8 programas y aquí falta el paso 9. El paso 9 de la resolución no es del hacer, es del planear, porque se asocia a los objetivos y a los riesgos. Y la ISO 39001 nos habla de contexto de la organización, nos habla de liderazgo y nos habla de planificación. Entonces, cuando nosotros hacemos la integración de estas normas, cuando nosotros hacemos la integración de las normas, decimos que el paso 1 está asociado al capítulo quinto de la ISO 39001, numeral 5.1 y numeral 5.3. El paso 2 está asociado al numeral 5.3 de la norma ISO 39001. El paso 3 está asociado al numeral 5.2 de la norma ISO 39001. El 4 está asociado al numeral 5.1. El 5 está asociado al numeral 4.1 y el capítulo primero, el inicio del capítulo primero, la introducción, se asocia al numeral 4.2 y al numeral 4.4. En el paso 3 está el numeral 4.3, que es el alcance, cuando nos habla del alcance de los planes estratégicos de seguridad vial. El paso 6 está asociado al capítulo sexto, 6.1 y 6.2 de la ISO 39001. El paso 7 está asociado al numeral 6.4 de la ISO 39001. El paso 8 está asociado al numeral 6.3 de la norma ISO 39001. Y el paso 9 está asociado al 6.4 de la norma ISO 39001. Entonces, toda la norma está asociada, absolutamente toda la norma está asociada frente a estos requisitos legales. Todo absolutamente está asociada a la ISO 39001. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que entender? Que antes de yo tener, y lo asociamos a la ISO 39001, el numeral 4, antes de yo tener un liderazgo de mi plan, yo tengo que conocer
¿Cuáles son los procesos de la organización que tienen impacto en materia de seguridad vial? ¿Sí? Tengo que entender el diagnóstico de mi organización. Por eso es que el paso quinto está asociado al capítulo cuarto. Cuando yo tenga el contexto de mi organización, yo tengo que entender quiénes son los líderes de los procesos, el nivel directivo de mi organización, quiénes son los responsables, quiénes van a ser parte, ahí sí, el líder del diseño del plan y parte del comité de seguridad vial si me aplica. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hablamos y ya vamos a entrar al detalle en esta parte más adelante. Y es cuando yo tengo este contexto organizacional y yo tengo toda esta información que tengo que hacer análisis de riesgos y tengo que hacer programas de gestión de riesgos. El paso 3 y el paso 7 van de la mano, son hermanitos. Así como el capítulo quinto nos establece que el 5.2 y el 6.4 son hermanitos, porque el 5.2 en la norma ISO 39001 es política y el 6.4 son objetivos. Eso mismo sucede en la resolución 4595. Entonces, aquí les voy a dar una gráfica de qué es un plan estratégico de seguridad vial. ¿Cómo se gestiona el plan estratégico de seguridad vial? Yo tengo, la norma me dice, establezca un líder, pero el líder de la organización es aquel que va a empezar a encauzar, ¿sí? Mi plan estratégico de seguridad vial. Pero el líder de la organización no necesariamente tiene que ser el de seguridad en el trabajo, sino tiene que ser el que conoce la organización. Si una organización tiene un sistema de gestión integrado, el líder del plan tiene que ser el líder del sistema de gestión integrado porque es el que responde por el sistema. En muchas organizaciones, el SST es el que menos responsabilidad tiene en los planes estratégicos de seguridad vial, porque es cuando ahí empiezan a fallar los procesos, porque en sus organizaciones el líder de SST dice, venga, pero es que yo hablo con el de operaciones, pero no me hace caso, no me ayuda a controlar, porque es que es el liderazgo de los procesos, por eso es un sistema de gestión. Entonces yo tengo que entender primero el diagnóstico de mi organización. Sí, tengo que entender quiénes son las partes interesadas, tengo que entender quiénes son los colaboradores de la organización, quién es la comunidad de la organización, para yo definir mi comité de seguridad vial, porque van a ser los líderes de los procesos, van a ser los líderes de los procesos. Por eso es que el paso 2 me dice que los comités tienen que tener una responsabilidad sobre los procesos que van a impactar. Por eso es que ahí me lo establece en el paso 2. Tiene que responder por esos procesos. Y después de que yo tenga ese comité, pues están los líderes de los procesos de las diferentes áreas. Talento humano, compras, mantenimiento, operaciones, la alta dirección. Para ISO 39001 nos habla de la alta dirección. Para resolución 4595 nos habla de el nivel directivo. Entonces, cuando yo ya tengo ese comité, venga, defina los líderes de los procesos, definan la política de seguridad vial, teniendo en cuenta el diagnóstico y teniendo en cuenta los riesgos que nosotros tenemos. Por eso nos habla del diagnóstico, que es el punto de partida. Me establece y me dice, y de acuerdo a la política defina los objetivos. La norma, mire, yo he visto planes estratégicos de seguridad vial que habla de objetivo general y objetivo específico. La norma me da un objetivo general. Sí, me dice cuál es el objetivo, pero los objetivos específicos existen y están asociados a mi política. Y tengo que asociar, si los voy a tomar como un sistema integrado, los tengo que unir, los tengo que volver hermanitos con la política de seguridad vial. Entonces, de los objetivos yo que empiezo a establecer, caracterización, evaluación y control de riesgo. De la caracterización y control y evaluación de riesgos salen los programas de gestión de riesgos críticos. Se generan los programas de gestión de riesgos críticos. Esto es resolución 4595. Ahora hizo 39001. Oiga, capítulo cuarto, contexto de la organización. Capítulo quinto, liderazgo y compromiso. Capítulo quinto, política. Capítulo sexto, planificación. Objetivos, capítulo sexto, planificación. Bajo la ISO 39001. Entonces, en este ciclo PHBA, es donde nosotros vamos a entender que el resultado de este planear es lo que me da el plan estratégico de seguridad vial. Esto es lo que me da el plan estratégico de seguridad vial. Les voy a poner un ejemplo sobre un riesgo.
o alguno. ¿Qué participante? El que quiera abra su micrófono y enuméreme un riesgo, el que ustedes quieran, en seguridad vial. Bueno, ya tenemos 94 participantes. De distracción. Distracción. Listo, Diego. Gracias, Diego Fajardo. Distracción. Entonces, yo lo que tengo que establecer primero, en la distracción, yo digo, venga, aquí yo hice un diagnóstico, tengo el diagnóstico, tengo la política. Entonces, en la política voy a generar un objetivo. Puede que la política de esa organización diga que la organización establecerá y controlará los riesgos viales o los riesgos laborales y los riesgos viales. Se los voy a dar asociado en SST, ¿sí? Los riesgos identificados en seguridad sobre el trabajo y viales que afecten las actividades misionales al interior de la organización. Ese es la directriz de la política. ¿El objetivo cuál será? Minimizar los riesgos, ¿sí? Laborales y viales en la prestación de nuestros servicios. Ese es un objetivo. Entonces, sobre ese objetivo, yo voy a decir, venga, vamos a hacer caracterización, evaluación y control de riesgos. Entonces, vamos a identificar en la distracción qué es lo que me genera distracción, ¿sí? ¿Qué es lo que me genera la distracción a la hora de conducir un vehículo? Entonces, ahí yo entro ISO 31000, distracción, probabilidad y consecuencia de que se genere una distracción. Entonces, yo tengo que empezar a establecer las acciones para minimizar la distracción. Entonces yo creo mi programa de gestión de la distracción, que me dice el paso 8, que son los factores de desempeño, las causas asociadas. Entonces la causa es riesgo factor humano, la causa asociada a la distracción, que ambos son una concausa, que el resultado es el factor de desempeño. ¿Qué voy a hacer en la distracción? Identificar qué genera distracción en los conductores, porque la distracción puede ser por uso del celular, por uso del radio, puede ser por uso por hablar con pasajeros, puede ser por problemas asociados a sus predisponentes condicionantes y precipitantes. Y de acuerdo a esa identificación de la distracción, yo empiezo a tomar acciones. Y las acciones que yo voy a tomar están enfocadas en qué? En los riesgos dinámicos. Entonces yo digo, para la distracción, capacitación, programa de formación. Para la distracción, campaña de no conduzco distraído. Tercero, verificación de vehículos, que los vehículos no tengan disminución de visión panorámica y visión periférica. Entonces, esas condiciones son los que yo voy a demostrar en el hacer. Ese es el hacer que está asociado a los riesgos. Cada uno de los riesgos tiene esta identidad y todo sale de la gestión de los riesgos. Entonces, es importante que cuando hablamos de liderazgo, pues el líder del diseño del plan, pues tiene que conocer la norma, ¿sí? Tiene que conocer los requisitos legales de la organización asociados al tránsito y transporte y tiene que conocer los demás requisitos que tiene la organización. Aquí entran los sistemas de gestión, los requisitos CLIO, ¿sí? Oiga, ¿qué requisitos me están dando los clientes? ¿Qué requisitos yo tengo que cumplir para la ley? Si yo tengo un sistema ISO, ¿cuáles son los requisitos de mi sistema ISO y cuáles son los requisitos de la organización? Y en esos requisitos, Pedro nos preguntaba por contratistas. Oiga, yo tengo que definir, así no me tenga el paso 18, pero si yo tengo contratistas que me prestan servicios de transporte, pues tengo que controlarlos así la norma me diga que no, pero los tengo que controlar porque es un riesgo en mi organización. ¿Sí? Entonces, ya nos habla, oiga, comité de seguridad vial, nos habla de comité de seguridad vial. Entonces, bueno, hay algo muy importante, la idoneidad, ¿no? O sea, la idoneidad, quien define la idoneidad del líder, pues es la organización. Pero pues el que tiene que ser el líder es el que conozca de seguridad vial o que conozca cómo es la operación en materia de seguridad vial. Que el que le dan esa responsabilidad es al SST porque la norma dice que lo integra al SST o a los otros sistemas que tenga la organización. Pero pues el SST, como la asocian a un riesgo laboral, pues es el que, el doliente, pero no siempre va a ser el doliente. No siempre va a ser el doliente. Porque en procesos de auditoría a nivel personal que nosotros realizamos, nosotros auditamos a los líderes de procesos, no al de SST.
Auditamos a los líderes de procesos porque son los responsables de las acciones al interior de la organización. Comité de seguridad vial, pues son las personas que tienen esa responsabilidad y que son dueñas de proceso porque la norma me dice, oiga, cada uno de los del comité tiene que responder por un proceso y responder por un proceso. Yo no le voy a decir a un conductor, venga, es que usted va a ser parte del comité. No, porque es que los conductores no tienen poder de decisión, los conductores nos dan lecciones aprendidas, ¿sí? Nos dan lecciones aprendidas y no tienen poder de decisión ni liderazgo. Entonces ahí empezamos a entender esas responsabilidades. Mínimo, ¿cuántos son? Tres con poder de decisión. La política tiene que estar asociada a mi organización, a mi contexto organizacional. Por eso me da unas condiciones. Primero que la establece el nivel directivo, ¿sí? Luisa nos dice, ya los SST tienen muchas responsabilidades, es justo que la gerencia libere cargas y los de SST no quieran hacer todo porque no es justo. Totalmente cierto. Pero ¿quién tiene esa responsabilidad, Luisa? Ustedes, los que tienen que conocer de planes estratégicos de seguridad vial y de sistemas de gestión, porque todos los sistemas de gestión es nivel directivo. Entonces aquí nos habla de compromisos claros del nivel directivo. Ahí no nos dice compromiso claro del de SST. No, compromisos claros del nivel directivo. Nos habla de que tiene que ser adecuada para las actividades y tamaño de la organización, lo que es la organización. Nos proporciona un marco de referencia frente al establecimiento de los objetivos. Incluye el compromiso de los requisitos legales. Tiene que ser clara, precisa y concisa. Esas políticas de seguridad vial que tienen primero un contexto y luego dicen, nos comprometemos y generan 5 numerales. Son 5 objetivos que ustedes tienen que tener aparte del marco de referencia que es el contexto. Pueden salirle 15 objetivos en un plan estratégico de seguridad vial, pero un verdadero plan estratégico de seguridad vial máximo tiene 5 objetivos. Máximo tiene 5 objetivos, un muy buen plan estratégico de seguridad vial, que están asociados a qué? Cumplimiento de requisitos legales, minimización de riesgos, fomentar hábitos y comportamientos seguros en la conducción, la mejora continua y el compromiso claro del nivel directivo, no más. En las políticas no viene que es que controlar la conducción por horas de sueño, no viene con nada de eso de controlar el cinturón de seguridad, no viene nada de eso de controlar la velocidad. ¿Por qué no viene? Porque yo lo estoy estableciendo como un objetivo cuando hablo de la minimización de los riesgos. Ahí entra todo el paso 6 y el paso 8 de la resolución 4595 en ese solo objetivo. Entonces, yo tengo que establecer esa política y esa política pues tiene que ser clara, precisa y concisa. Yo tengo que establecer los líderes de mi organización, que son los que definen la política y los objetivos, liderazgo y compromiso, ¿sí? Tengo que establecer los recursos financieros técnicos humanos y tengo que responder por la adquisición y contratación de los vehículos, equipos de repuesto y todo el cumplimiento de la normatividad en materia de planes estratégicos de seguridad vial. El paso quinto, les estoy haciendo aquí un breve resumen del planear. El paso quinto nos habla del diagnóstico, pero el diagnóstico viene de las aclaraciones que hicimos del capítulo primero. Pero yo qué tengo que diagnosticar? Mi organización. El análisis del contexto externo e interno de mi organización, tamaño, actividades, segmento, tipos de vehículos, empleados, ¿sí? Los roles de la empresa, los tipos de desplazamiento. Mire, este pantallazo es el mismo que manejaba la resolución 1565. Es lo mismo y aplica. Cuando yo tengo este contexto, yo defino unas responsabilidades en mi organización. Yo defino los riesgos que se puedan presentar. ¿Frente a qué? A los procesos, a las funciones, a las actividades relacionadas con el tránsito para el cumplimiento de misión. Yo tengo que conocer mi contexto organizacional para definir los riesgos. Y recuerden que son 8 áreas de gestión de riesgos que tenemos que tener. Entonces, cuando hablamos de gestión institucional, por eso es que la GTC 45 no es amigable con los planes estratégicos de seguridad vial, porque cuando nos hablan de procesos, yo tengo que identificar los riesgos en los procesos estratégicos. Un riesgo del proceso estratégico que
que no se cuente con un perfil definido asociado a la seguridad vial para los diferentes actores viales o los diferentes cargos al interior de la organización. Un riesgo estratégico es que no se cuente con los recursos para realizar las acciones de los planes estratégicos de seguridad vial. Un riesgo de la dirección estratégica o la planeación estratégica es que no se cuente o no se conforme un comité de seguridad vial con personal que tenga poder de decisión. Un riesgo es que no se tengan identificados los controles en operaciones para llevar a cabo el seguimiento de las diferentes actividades misionales, ¿sí? Y todos los procesos tienen riesgos y están los riesgos asociados al tránsito. Mire, ahora vienen procesos, funciones, ahora los relacionados al tránsito, factor humano, factor vehículo, factor vía y factor velocidad. Entonces, un plan estratégico de seguridad vial no son solamente identificar 3, 4 riesgos, es una matriz de riesgos que yo tengo que hacer. Por eso el paso 6 me habla de la ISO 31000. Me recomienda la ISO 31000, me la recomienda. Me la recomienda, no es un cinturón de fuerza, sino me la recomienda. Y algo muy importante, que los que sean curiosos pueden hacer la tarea, ¿sí? El capítulo sexto de la resolución 4595 es el mismo proceso que la ISO 31000 establece en la norma, en el capítulo sexto. Identificación, análisis del riesgo, valoración y tratamiento. Son las mismas consideraciones que me hace el paso sexto de la resolución 4595 y está basado en ISO 31000. Por eso es que los riesgos nosotros los debemos, si queremos tener un plan estratégico de seguridad vial acorde a la organización, basarlo en ISO 31000. Pero si lo vamos a hacer en otra metodología, tengo que tener en cuenta los principios de la gestión del riesgo, de los 8 principios de la gestión del riesgo. Y cuando la ISO 31000 nos habla en el capítulo quinto de liderazgo y compromiso, nos está hablando del liderazgo que se tiene que tener al interior de las organizaciones, de lo que es el capítulo cuarto, que es el marco de referencia, los líderes de la organización. Entonces yo tengo que tener muy claro cómo va a ser la gestión de riesgo. Y ahí es el éxito de mi plan estratégico de seguridad vial. Y las fuentes, los procesos de evaluación de riesgos, son los que establece la organización. Pregunto yo, escríbame por el chat. ¿Las encuestas son obligatorias en la resolución 4595? ¿Tenemos que hacer encuestas de manera obligatoria? ¿Tenemos que demostrar las encuestas en nuestros planes estratégicos de seguridad vial? Escriban en el chat y me dicen si es obligatorio o no. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de los riesgos. Yo tengo que hacer análisis de riesgos para poder entender. Diego nos dice si se debe tener participación de los conductores. Arcelia nos dice que sí. Jennifer es una herramienta de mención. Andrés Rojas nos dice que sí. No, la norma no me dice que yo tengo que hacer encuestas, ¿sí? Me dice identifique el riesgo. Y cuando yo voy a identificar el riesgo, pues yo me voy para ISO 31000 y yo tengo los principios de la gestión de riesgo. Que uno de los principios es que sea inclusiva. En el momento en que la norma la ISO 31000 me sea inclusiva, pues me dice, mire, qué manera usted va a hacer análisis de riesgos, pero depende de los recursos. Yo puedo contratar a un inspector vial y ponerlo todos los días en diferentes operaciones y que me haga una gestión de riesgo, un análisis de riesgo de acuerdo a la verificación en vía. Y es válido, es válido. Entonces, no es un cinturón, no es una obligación que yo haga técnicas, encuestas. Por eso me habla el diagnóstico y me dice, algunos ejemplos son, que es válido porque yo lo asocio a la percepción de los trabajadores. Y cuando la ISO 45001 me habla en el numeral 5.4 de consulta y participación, pues yo también establezco esa consulta y participación como una buena práctica en materia de riesgo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a entender cómo nosotros en las organizaciones somos los que generamos el mapa de calor de los riesgos. Pero si yo soy de una empresa de transporte, el nivel de exposición, pues yo lo puedo cambiar por el nivel de consecuencias. Una de los tipos de matriz de riesgos es probabilidad y consecuencia. ¿Por qué? Porque en transporte la exposición siempre va a ser alta.
porque es el objeto misional, el transporte. La exposición yo la defino en las empresas de tránsito porque hay conductores hay colaboradores que conducen 2 horas, 3 horas, 4 horas a la semana. Eso me varía la gestión del riesgo. Ahí es donde hay una variación de la gestión de riesgo. Y los objetivos y metas están alineados, deben estar alineados a la política. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, digamos los que han tenido la oportunidad de hacer en el grupo élite el curso de auditores en ISO 39001, pues van a entender cómo realmente, y en cualquier sistema de gestión se tiene que entender esto, cómo la política de mi organización me genera unas directrices y cómo esas directrices me generan unos objetivos y cómo esos objetivos yo los asocio a unas metas y esas metas yo las asocio a los indicadores. Y empiezo a entender ese ciclo PHBA y empiezo a desprender de los objetivos las acciones y de los riesgos las acciones en mi organización. ¿Qué elementos de protección personal puedo tener? Eso lo define la organización, de acuerdo a sus recursos. Y miren, Karen, acá hay algo muy importante. Cuando nos hablan de recursos y cuando nos hablan de política, yo tengo que hacer, las políticas son intenciones, muchachos. Las políticas son intenciones y las normas ISO nos establecen que una política es una intención que se asocia a un compromiso, ¿sí? Entonces, si la organización no tiene dinero, pues no puede, uno como líder de peso, como director, no puede decir, no es que la empresa tiene que darle cascos certificados o chalecos a ir a todos los motociclistas, pero pues si no lo tenemos, no nos podemos comprometer a eso, pues tenemos que tomar otras estrategias. ¿Sí? Oiga, ya nadie va a trabajar en moto, vamos a contratar una empresa domiciliaria que nos cumpla con esas funciones y les pagamos a ellos un poquito más, pero pues no asumimos el costo de los elementos de protección personal. Esas son las medidas. Y Diego, un ejemplo de meta. Voy a dar un ejemplo, la política. En la política integral de mi organización, vuelvo y lo digo, la organización se compromete a generar hábitos y comportamientos seguros a todo el personal, a todas las partes interesadas que realizan actividades misionales al interior de la organización para eliminar peligros y minimizar riesgos asociados a la seguridad vial y a la vía. Entonces, de ahí se pueden desprender dos objetivos, pero un objetivo es fomentar hábitos y comportamientos seguros. Yo tengo el objetivo de fomentar hábitos y comportamientos seguros y una de las acciones del hacer es el programa de capacitación. Entonces, el programa de capacitación bajo la resolución 4595 me da un indicador que es cumplimiento del plan de capacitación de la organización. Y ese indicador me va a ayudar a definir si cumplimos o no con el objetivo. Entonces, ese ejemplo, Diego, es sumamente claro. Y todos están así, todos están así. Me dice, evalúe mínimo una vez los objetivos. Yo la política de los objetivos los evalúo una vez al año, siempre, o menos, cada 6 meses. Es como la organización haya definido su revisión por la dirección, como la organización haya definido la revisión por la dirección. La norma no me dice que cambie la política cada 3 años, ni me dice que cambie los objetivos. O sea, revisen, ¿por qué revisión por la dirección? Los objetivos en qué momento se cambian, en el momento en que los indicadores no se cumplen, en el momento en que los objetivos no son alcanzables, en el momento en que la organización no tenga los recursos para darle cumplimiento a los objetivos. Ahí podemos modificar los objetivos porque se mueven las metas. Y el resultado de los riesgos es, oiga, gestione los riesgos de acuerdo a su caracterización. Gestione los riesgos de acuerdo a su caracterización. Entonces aquí es donde se establecen los riesgos de mi organización. ¿Cuáles son los riesgos críticos? Pero los riesgos críticos están asociados ¿a qué? Los riesgos críticos están asociados a las responsabilidades y al mapa de calor que yo establecí al interior de mi organización. ¿Cómo yo gestioné esos riesgos? ¿Cómo yo hice la caracterización de riesgos? ¿Cómo la establecí? ¿Cómo la definí? Entonces ahí yo empiezo a establecer esos riesgos, ahí yo los empiezo a identificar y es donde yo empiezo a abordar los programas. Programa la gestión de la velocidad segura, ¿sí? Que era lo que nos preguntaban ahorita. La velocidad segura está en el factor humano, en el factor vehículo y en el factor vía. ¿Sí? Ya terminamos la presentación, voy a abrir la resolución y les voy a explicar bajo la resolución. Programa de prevención de la fatiga, factor humano.
Programa de prevención de la distracción, factor humano, perdón, fatiga también está asociado a vía. Programa de cero tolerancia a conducción bajo los efectos de alcohol, factor humano y factor vía. Programa para la protección de actores viales vulnerables, desplazamientos in itinere y otros programas relacionados a la organización, programas de mantenimiento, planes misionales, programas de formación. Si yo soy de transporte, y me aplica y soy de transporte especial o de transporte de pasajeros, el decreto 1079 me dice que tengo que tener programa de infractores. El decreto 1079 me dice que tengo que hacer pruebas de alcoholimetría de manera mensual y aleatorias, de manera obligatoria. Entonces, por eso es que es importante conocer la normatividad para entender cuál es el contexto interno de mi organización. Entonces, evidenciamos y establecemos el planear, ¿sí? Porque es que la norma está basada en ese planear. O sea, si yo no tengo claro el planear de mi organización, yo no voy a tener muy claro el panorama y el bosque de lo que yo tengo que hacer frente a la resolución 4595. Entonces, ya aquí les voy a mostrar la resolución 4595 para que entiendan cómo se juega con la resolución, ¿sí? Entonces, yo tengo mi resolución. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me confirman si ven pantalla? Sí. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. cuando yo tengo mi resolución, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar a establecer la norma desde el capítulo primero, que era lo que les decía. Aquí me establece las partes interesadas, ¿sí? Aquí me establece las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas de mi organización? Me establece la comunidad, partes interesadas. Me establece los desplazamientos laborales, ¿sí? Me establece el conocer los procesos de la organización. Mira, aquí está procesos de la organización, identifíquelos, ¿sí? Yo ya establezco mis responsabilidades, establezco mi misionalidad. Entonces aquí yo empiezo, esto ya lo vimos todo, vámonos al paso 6, caracterización, evaluación y control del riesgo. De aquí sale mi plan estratégico de seguridad vial. Sales de acá. Entonces yo digo, ok, entonces tenemos, aquí me dice que cómo lo hacemos, cómo podemos empezar a hacer el análisis. Me dice que los riesgos son de los procesos, funciones y actividades relacionadas con el tránsito en los desplazamientos misionales. Entonces yo le tengo que hacer análisis de riesgo a todo. Entonces aquí vamos a empezar, se los voy a asociar con el factor de sistema seguro. Entonces aquí me dice que la identificación del riesgo, se los voy a agrandar un poquito más. ¿Sí? Ahí lo ven mejor. La identificación del riesgo debe contar con todos los actores viales, no son solamente los conductores. No son solamente los conductores que les asociamos a la gestión del riesgo. Entonces decimos comportamiento seguro. Para comportamiento seguro, ¿qué factor humano? Entra las acciones que yo voy a tomar en los programas de gestión de riesgos críticos. Factor humano. Para factor humano, entra el paso 10 del hacer, competencia y plan anual de formación, ¿sí? Ojito acá, las competencias que yo tengo que tener. Yo no tengo que crear cargos en la empresa. Si yo no tengo capacitadores en seguridad vial, esto lo puedo definir como compras, proveedores externos. Los auditores los puedo definir como proveedores externos. Los técnicos de mantenimiento los puedo definir por proveedores externos. Los investigadores los puedo definir como proveedores externos. ¿Por qué? Porque el paso 18 me dice a mí, cuando yo voy al paso 18, me dice a mí que la organización en la gestión de contratistas debe definir los requisitos de aquellos contratistas que nos van a prestar productos o servicios de impacto en seguridad vial. No, yo no tengo capacitadores, yo contrato una empresa. Listo, define en compras las responsabilidades de esa empresa. Entonces viene el paso 10 asociado al factor humano. Viene el paso 11 asociado al factor humano.
Entonces, vuelvo y les digo, tienen que ustedes mirar su organización. Entonces, en el paso 11 nos habla del control que tenemos que hacer para la contratación de los conductores. Entonces, siempre vamos a tener una contratación, entonces yo no puedo desvirtuar que no voy a cumplir el paso 11. Pruebas teóricas y prácticas, la empresa no me, la norma no me dice que las tengo que hacer. Es la organización la que define si las va a hacer o no las va a hacer. Y esto, las pruebas teóricas y prácticas, está asociado a que no son pruebas teóricas y prácticas porque es que lo que nosotros hacemos son evaluaciones de desempeño. Ninguna organización le puede decir a un trabajador que no sabe conducir porque si le dieron licencia de conducción es porque pasó unas pruebas teóricas y unas pruebas prácticas para sacar la licencia, para tramitar su licencia. Yo lo que hago en las organizaciones son evaluaciones de desempeño en la conducción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asignar funciones y responsabilidades. ¿Dónde vienen estas funciones y responsabilidades del liderazgo? Esto es una entrada del capítulo quinto o del paso cuarto, ¿sí? Y aquí me habla algo también del factor humano, que es el desempeño de los trabajadores frente a la seguridad vial. Yo mido el desempeño de los trabajadores frente a esa seguridad vial. Oiga, ¿cómo fue el comportamiento de los colaboradores en materia de seguridad vial? Eso es factor humano, ¿sí? Y los comportamientos interdependientes. Todo esto es factor humano. Entonces, todo eso está asociado al sistema seguro. Cuando la norma nos habla, ya cuando la norma nos dice en vehículos seguros, cuando la norma nos habla en vehículos seguros, pues la norma nos está diciendo, tenga en cuenta que cuando me habla de vehículos seguros, tenga en cuenta el paso 16 y el paso 17, que nos habla de vehículos seguros. Entonces nos dice paso 16, inspecciones de equipos y mantenimiento de vehículos. Eso es vehículos en el hacer. Cuando la norma nos habla de, sigamos acá, velocidad, cuando la norma nos habla de velocidad, nos está diciendo velocidades seguras, que era lo que me preguntaba Nicolás. Velocidades seguras. ¿En dónde nos habla de velocidades seguras? Entonces, de velocidades seguras nos habla en el paso 8, cuando nos habla de la gestión, el programa de gestión de la velocidad para el factor humano, programa de gestión de la velocidad. ¿Dónde más nos habla de lo de la velocidad? En el factor vía, paso 15, ¿sí? Porque la velocidad está asociada al riesgo dinámico. Entonces nos habla de velocidades seguras en los desplazamientos laborales. La tengo que controlar. Y nos hablan los vehículos. Cuando hablamos de la inspección de los vehículos, estamos hablando de los sistemas de frenos de nuestros vehículos que están asociados a los elementos de seguridad activa de mis vehículos, ¿sí? Y es la inspección preoperacional diaria que tengo que hacer. Entonces, ahí en el paso 15 también me da un ejemplo y me dice gestione su velocidad. Entonces, por eso es que la velocidad está en los tres factores de riesgo. Ahí es donde impacta los tres factores de riesgo, humano, vehículo y vía. Cuando nos habla el factor vía, cuando nos habla el factor vía, vamos aquí rápidamente, entorno, infraestructura vial y viajes seguros, nos está hablando y nos está diciendo, tenga en cuenta el paso 14 y el paso 15. El paso 14, vías administradas por la organización, ¿sí? Y el paso 15, eh, planificación de desplazamientos laborales. Eso es vía. Ahí están los cuatro factores del sistema seguro. Pero como estamos hablando de factores de desempeño y hay algo que se llama la matriz de Hawn, entonces nos dice, venga, ¿qué pasa si una persona se accidenta? ¿Usted cómo va a responder? Claro que sí. Yo voy a responder y voy a establecer mi protocolo PRAE, ¿sí? O mi protocolo PAS. Entonces yo defino para emergencias, atención integral de víctimas, yo voy a definir ¿qué? El plan de preparación de respuestas de emergencias viales. Lo preparo. Y después de la investigación de mis siniestros viales. Entonces, venga, pero pues usted tiene que tener también los riesgos asociados a sus procesos. Usted también tiene que tener los riesgos asociados a sus procesos. Si ya vimos los cuatro factores de riesgo del sistema seguro, pues a usted le hace falta ver y establecer los riesgos asociados a sus procesos.
Entonces, cuando asociamos nuestros riesgos de los procesos, es donde la norma me establece el paso 18 y 19, que me habla de dos condiciones muy importantes. Me habla de la condición de la gestión del cambio, ¿sí? Y la gestión de contratistas, y me habla de la retención, de la retención documental, que son las evidencias del archivo y retención documental. Y ahí es cuando me dice, ok, ese es el hacer. Ahora los indicadores. Sí, señor, tenemos los indicadores. Un ejemplo de indicadores. Riesgos en seguridad vial. Tenemos un indicador. Lo asociamos a nuestra meta de cumplimiento de riesgos, minimización de riesgos. ¿Sí? Al objetivo de minimización de riesgos o cumplimiento de metas, lo asociamos a la mejora continua de nuestro sistema. Cumplimiento de actividades del plan lo asociamos al cumplimiento también de metas. Exceso de jornadas laborales lo asociamos al cumplimiento de nuestros programas de gestión de riesgo. Cobertura del programa de gestión de la velocidad lo asociamos a los planes misionales o a la gestión de la velocidad. Límites de velocidad, gestión de planes misionales. Inspecciones preoperacionales, paso 16. Cumplimiento del plan de formación, factor humano, ¿sí? Cumplimiento del plan de mantenimiento, factor vehículos, plan de formación, factor humano, no conformidad de auditoría, sistema de gestión integrado. Y el resultado pues es la mejora continua. ¿Qué cambios y qué errores tiene la norma? Ya con esto terminamos. El paso 24 es del hacer, no es de el actuar, porque es numeral 75 comunicaciones. El paso 13 no es del hacer, es del verificar, porque está asociado al numeral 9 de la norma ISO 39001. Entonces el paso 13 es el numeral 9.2 de la norma ISO 39001. Entonces es del hacer. Y el plan anual de formación, el plan anual de trabajo, que ya lo vimos. Entonces, si se dan cuenta, la norma es transversal y la norma toda la norma es transversal. Es poco tiempo, es poco tiempo realmente, pero pues tratamos de hacer un breve resumen, un breve panorama de lo que son las responsabilidades del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Vamos a mirar aquí algo muy importante, preguntas. A ver, si el trabajador sale de su casa directamente a visitar clientes, se entenderá como desplazamiento laboral de su casa, y en este caso la ARL lo toma como accidente de trabajo. En caso de un siniestro vial, sí, total. Porque ya, o sea, hasta que llegue donde el cliente, o sea, ese desplazamiento de su casa a donde al cliente es un desplazamiento en itinerario. Pero mire, hace 2 semanas, hace 3 semanas, en noticias salió la muerte de un señor que lo atacaron, que iba para su parqueadero y lo atacaron. Y en la investigación la ARL lo primero que solicitó fue el plan estratégico de seguridad vial y si esos riesgos estaban establecidos y qué se hizo. Esa organización, pues menos mal, tenía una formación en riesgo público asociado a la seguridad vial y había solicitado a los trabajadores que les informara qué riesgos tenían sus desplazamientos misionales. Pero pues es importante establecer en esos itinerarios. Si no es con GPS, ¿cómo se podría medir la velocidad? Recuerden que la norma nos da un ejemplo de tablas de velocidad y nos dice, no, o sea, no tenemos que tener GPS. Si ustedes tienen una empresa de carga y todos los vehículos son modelo 84, ustedes le dicen al dueño de esa empresa, oiga, usted para hacer acarreos tiene que tener GPS. El dueño de la empresa le va a decir, venga, pues tengo para el gas o tengo para el GPS. Entonces lo que yo establezco es una política, ¿sí? Establezco una política de regulación de horas de conducción y lo asocio a la toma de conciencia de mi organización. Jennifer, en la empresa donde trabaja un cliente nos solicita que debemos mostrar el examen teórico práctico y nos tocó conseguir un lugar donde hagan estos exámenes en conjunto con el ocupacional de ingreso. O sea que yo podría decirles que solo con el pase cumplido, no es que solamente con el pase cumplan. Ustedes pueden hacer evaluaciones de desempeño en la conducción, ¿sí? Pueden hacer pruebas de ingreso, pero pues el examen teórico práctico, mm, miren, hay algo que se llama la pericia en la conducción. Si yo le voy a hacer un examen teórico práctico a un conductor, yo se lo tengo que hacer en el vehículo que va a conducir. Pero si él va a conducir una camioneta y le hago el examen en un bus, pues no va a pasar, porque no tiene la pericia. Entonces yo tengo que, a mí no me obligan no es una obligación que se hagan exámenes teórico prácticos.
porque ustedes tienen que ir a una academia de conducción y decirle, mira, hágame un favor, me hace el examen y ninguno va a perder. Pero ustedes lo que hacen es una evaluación de conocimientos. Y la evaluación de conocimientos está asociada a los riesgos, al alistamiento preoperacional, a que el señor conozca qué es un vehículo, a que conozca qué es la seguridad activa y pasiva del vehículo, a que ustedes evalúen los comportamientos en la vía, el respeto hacia los actores viales más vulnerables, que eso vale más que esas condiciones. Pero la norma a mí no me obliga que yo tenga que hacer exámenes teórico-prácticos, no me lo obliga en ningún momento la norma. Bueno, aquí Jennifer, muchas gracias, excelente, mil gracias por muy completo. La presentación ya Gel les confirma si se las presenta. Yo como trabajador cuento con vehículo para mi desplazamiento, también debe ser involucrado en el PES totalmente. ¿Qué necesita sea para cumplir con la misionalidad en revisión de vehículos? Que las personas que, una cosa, los CEA a mí me dicen que los desplazamientos misionales los puede hacer un técnico, pero pues ustedes el que va a prender un vehículo y lo va a mover, lo está moviendo en las rutas internas y tiene que tener licencia de conducción. Trabajo por una compañía que es de producción y las camionetas de distribución son propios de la empresa. Estamos obligados a la revisión las preventivas. Si tienen placa blanca, sí, si tienen placa amarilla, no. Pero una buena práctica es que las hagan porque están en movimiento. Para auditar el pleno de requisitos los establece la empresa. ¿Cuál sería la importancia del curso de auditor con ustedes? Que tengan un curso de formación en auditor en ISO 39001 de gestor de planes estratégicos de seguridad vial. Listo. Muchísimas gracias. Para realizar la matriz GTC 45 se puede realizar con GTC 45, no. Yo la verdad no, la GTC 45 no cumple, o sea, a nivel personal como auditor, no cumple, la GTC no cumple las expectativas en análisis de riesgos, sino la resolución les diría haga GTC 45, porque la GTC 45 no se asocia al riesgo en materia de seguridad vial porque los factores son totalmente independientes. La norma nos especifica qué tipo de exámenes deben hacer los conductores, no, asóciense al profesograma. Inge, buenas noches. Pregunto si como nosotros como compañía pagamos transporte para herramientas y el personal, pero el trabajo sea por su propia decisión en su propio vehículo, tienen que dejar toma de conciencia, tienen que dejar un documento en el cual ustedes establezcan qué es responsabilidad de los trabajadores si utilizan sus propios vehículos porque no están autorizados a hacerlo y tienen que dejar expresamente esas condiciones. Mm, para los trabajadores, no, no. O sea, en el reporte en la NL son solamente aquellos que yo vaya a establecer fuera del campo de si va a salir fuera de Bogotá, si va a viajar con su carro, sí lo tenemos que reportar. Muchísimas gracias por su participación. Jessica, no sé si tengas algo más que agregar o si respondemos otros 7 minuticos de preguntas. ¿No? Bueno. Bueno, aquí hay otra. La empresa solo tiene un conductor, debe realizar el plan estratégico de seguridad vial. Si solamente tiene un conductor, no. Pero si tiene un conductor, tiene que asociar a su matriz de riesgos de GTC 45 riesgo de movilidad, ¿sí? Entonces, realizar programa de seguridad vial. ¿Nos puedes apoyar en la matriz de FINE? Explícame, Hernando. Ahí sí me corchaste, no te entiendo. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo podemos controlar los contratistas tercerizados a la cual se les paga por medio de cuenta? De cobro, pues tiene que entrar, tienen que entrar todas las condiciones necesarias en los requisitos. Cuando nosotros hablamos de condiciones necesarias, de requisitos, establecemos unas condiciones basadas en los requisitos que tienen que tener el mantenimiento de vehículos, todas las condiciones que yo vaya a definir al interior de la organización. Aunque en las tres condiciones que tú vas a establecer en la matriz, pues están asociadas a consecuencias, exposiciones y probabilidades, ¿sí? Pero es lo que yo te digo, si las exposiciones son diferentes y si mi trabajador siempre va a estar expuesto, pues siempre el riesgo me va a dar harto. Sí, siempre el riesgo me va a dar alto. Entonces yo puedo decir, venga, yo solamente veo probabilidad de consecuencia. O sea, yo solamente miro probabilidad de consecuencia. Pero
esa, 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 esa exposición yo la tengo en cuenta realmente a los conductores o a los colaboradores que hacen conducción esporádica. Yo la defino, ¿sí? Pero pues sí, claro, pues igual la matriz de riesgos, pues una de las técnicas está establecida es esa, ¿sí? Oiga, establezca probabilidad, consecuencia y exposición se aplica. Pero pues más que todo yo personalmente manejo probabilidad y consecuencia porque pues van así muy de la mano dependiendo del sector donde yo esté trabajando, ¿no? Porque no es lo mismo sustancias químicas, materiales peligrosos o transporte de pasajeros. Las consecuencias son totalmente diferentes. Pero sí, total. Es que no estaba leyendo bien, hermano. Desde el marco de la corresponsabilidad, una empresa debe ser garante de que cuando tenga paradas de planta, el personal se pueda movilizar de forma segura. Sí, claro, total. O sea, todo lo que sea vías internas lo tienes que controlar. En la caracterización se debe tener en cuenta si contratan a empresas, sí, son requisitos del cliente en las empresas de transporte de pasajeros. Están realizando cursos del tema de costuración. Ya esta información ya se las dan aquí. Si el trabajador sale de visita de un cliente, se encuentra en una avería y termina su horario laboral, pero donde debe regresarse a su casa y demora 3 horas en su desplazamiento de regreso, también sería en itinerario o por tanto lo ocurre la vez. No, eso ya no sería en itinerario. Eso es desplazamiento misional porque nosotros modificamos el horario del trabajador y lo hicimos ir a ese sitio. Entonces, hasta que llegue a dejar la camioneta en la empresa o hasta que llegue a dejar su vehículo en su sitio de trabajo, se toma como desplazamiento misional. Eso es claro. Si yo muevo a mi trabajador de su sitio, está en desplazamiento misional. Una cosa, si el carro en el que se mueve el trabajador es de propiedad de la empresa, todos los desplazamientos que haga el trabajador con ese carro, sea de la casa al trabajo, son desplazamientos misionales porque va en un vehículo de mi organización, va en un vehículo de mi organización. Listo, yo creo que con esto pues ya terminamos. Esperamos o espero que haya sido de su agrado y que y haya mejorado su conocimiento.